aparición de un DNTP en el extremo 3' libre del primer. Por eso el primer inicia la síntesis, y que es aquí en azul, y luego ya continúa en rojo la partecita que es DNA. A eso se refiere. Gracias. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, vamos a seguirle. Como ven ustedes, la replicación se lleva a cabo en una cadena continua que está del lado izquierdo de nuestra pantalla y en una cadena discontinua que está del lado derecho de la pantalla. ¿Por qué se lleva a cabo de estas dos formas? La cadena continua es la que va de 5' a 3', la que puede leer la DNA polimerasa. La que no puede leer porque va al revés, porque va en sentido contrario y es antiparalela, la tiene que sintetizar por pedacitos. ¿Cómo le hace? No le hace como está en el esquema. Aquí el esquemita no es muy ilustrativo, pero voy a ver, tengo otro esquemita aquí. Vean ustedes. Entonces, tengo la doble hélice de DNA. ¿Y qué va a hacer? Esto que está aquí abajo, abertura inicial de la doble hélice, unión posterior de helicasas y otras proteínas, porque tienen aquí el inicio. Aquí tengo el nucleosoma de este lado. ¿Y qué va a pasar? Si leo una cadena, pero la otra no, le va a hacer un doblez. A ver si tengo otra imagen que lo represente más. Aquí y ahorita me regreso. Ven ustedes este doblez de la cadena azul. Esto lo hace para que la DNA polimerasa, que está aquí en amarillito, la DNA polimerasa, pueda leer. Entonces dice, ¿no la identificas? Bueno, si le hago este giro a la cadena, ya queda en el sentido que tu DNA polimerasa la puedes leer y la DNA polimerasa lee ese cachito. Y ya lo acabo de sintetizar y lo deja aquí. Luego dobla de manera similar otro segmento más adelante de la cadena y sintetiza otro cachito con su RNA primer y todo lo que ya dijimos. A eso se le llama bucle, es la formación de un bucle, este doblez que estamos viendo. Entonces, la cadena nueva de DNA va quedando por fragmentos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, más adelante tendríamos otro. Como la persona, el investigador que identificó estos fragmentos se apellidaba Okazaki, él les puso fragmentos de Okazaki. Por eso es que se llaman así. Después dice, tengo una cadena continua y una cadena discontinua, pero el DNA es continuo. Entonces, ¿qué va a hacer? Llega una ligasa. Las ligasas unen, como cuando ustedes toman una liga y se la ponen a sus colores, por ejemplo, y los colores quedan ahí unidos. Entonces, las ligasas unen los fragmentos de Okazaki y la cadena se hace continua. Y la parte de la acción de DNA polimerasa es rellenar los cachitos entre los fragmentos de Okazaki, porque bueno, DNA polimerasa leyó esta parte y la que está aquí cruzada. Entonces, como no puede disminuir su tamaño ni nada, sino que se tiene que copiar igual, ¿qué es lo que sucede? Que se hace un relleno. Faltaron, por decir algún ejemplo, faltaron 100 nucleótidos aquí, o faltaron 1000 o los que hayan faltado. Pues relleno el hueco y uno los fragmentos de Okazaki
y dejan de ser fragmentos de Okazaki para convertirse en una cadena continua de DNA. ¿Me expliqué? Yo me quedé con duda en lo de los fragmentos de Okazaki. Sí. Usted dijo que se enredan para que pueda leerlo el ADN polimerasa. No. Lo que forma el bucle es la hélice de DNA, no el fragmento. El fragmento es el resultado de que la DNA polimerasa lee este cachito de cadena de DNA que formó el bucle. Ok. ¿Seguro, Yair? Sí, ya entendí. Entonces a los cachitos son ya los fragmentos esos, los de Okazaki. Sí. Entonces, la DNA polimerasa ya pudo identificar este cachito que está en el bucle porque ya tiene el sentido 5', 3' que ella necesita para hacer la lectura. Entonces, sintetiza este cachito y lo libera. Ya se deshace este bucle porque ya se copió y se forma otro bucle más atrás. Se copia ese pedazo, se forma otro fragmento de Okazaki y se abre más atrás y se copia otro fragmento, pero insisto, no puede quedar fragmentos. Llega la ligasa y los une y la DNA polimerasa dice, espérame, faltaron este cacho. Los une aquí rellenando estos fragmentos y convirtiéndola en una cadena continua. ¿Ustedes quién creen que sea más rápido que se forme? ¿La hebra conductora continua o la que primero era fragmentos y luego se unió y se rellenó? ¿Quién será más rápida? La continua. La continua es más rápida. Por eso también se dice que la discontinua es rezagada. ¿Nos quedó? Sí. Sí, vamos a regresarnos porque me salté varias para encontrar la imagen. Voy a poner otra imagen igual. Entonces, hay diferentes tipos de DNA polimerasas. Dice, la beta no interviene en la replicación. Está involucrada en la reparación. Dijimos que si hay una mutación, primero lo manda a reparar y luego ya continúa. Entonces, ahí participa la beta. Y dice, y la DNA mitocondrial, que lo sintetiza una polimerasa diferente que se llama DNA polimerasa gamma. Porque las nuevas células tienen que tener la información completa para ser células sanas. Y dice, ¿qué otras etapas tengo? Bueno, de alguna manera ya iniciamos. La replicación siempre comienza en puntos definidos de la molécula, que dijimos son puntos específicos. El ejemplo que les puse, todas las S van a ser los puntos donde empieza. Entonces tiene que haber esta iniciación con un marcaje epigenético. Hay un replicador, dice, es la zona que determina la apertura inicial de la doble hebra. Entonces, este replicador, que también son marcajes químicos, dice, ahora se copia de aquí a aquí. ¿Quién marcó eso? El replicador. Ya se copió aquí, se cierra. Ahora se copia de aquí hasta acá. Ya se copió este otro pedazo, quedan 2 fragmentos de Okazaki, 3 con el anterior. Ahora copio de aquí para acá. Las que ya copié se van cerrando y las que voy a copiar se van abriendo. Dice, tiene que haber un origen, que es el punto donde comienza la síntesis sobre el molde de DNA. ¿Qué determina? ¿Cómo sabe a dónde iniciar? Por la secuencia de nucleótidos. La secuencia rica en adeninas y timinas, y que como aquí abundan mucho adeninas y timinas, AT, le llaman caja tata.
Si aquí pongo otra A y otra T y otra A y otra T, va a decir ta, 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 ta. Entonces, los investigadores le pusieron caja tata. Al identificar esta secuencia rica en adeninas, timinas o caja tata, es como decir aquí debemos de iniciar. Esa es la indicación química, de allí iniciar la replicación. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Además, vean las secuencias reconocidas por el iniciador. Y en otro momento dijimos nosotros que hay un promotor, un enhancer. ¿Se acuerdan todavía de esa clase? Entonces, el promotor dice, ¡hey, por acá, vengan! Y ya identifican, dice, ¿cómo supiste que era ahí? Ah, mira, aquí hay la caja tata. Entonces, llega el iniciador, es una proteína iniciadora, dice, apertura de la doble hélice de DNA por las helicasas. Otras proteínas, las proteínas, no se les olvide, muchachos, las proteínas que dan estabilidad a esta cadena o proteínas estabilizadoras de cadena sencilla o SSB. Cadenas estabilizadoras SSB. Entonces, aquí están esas proteínas. ¿Qué más sucede? Dice, las proteínas iniciadoras actúan uniendo otras proteínas que son así reclutadas. ¿Qué proteínas? La primasa, las helicasas, las DNA polimerasas, las topoisomerasas, todo lo que aquí participa. Y todo el equipo conjunto, como participan en la replicación, se llaman replisomas. ¿Qué quiere decir eso? Que participan en la replicación. Una vez abierta la doble hélice, tanto la helicasa como el resto de proteínas, incluidas las DNA polimerasas, pueden asociarse y empezar el proceso de síntesis. Por lo tanto, todas forman parte del replisoma. Elongación. Vean, la topoisomerasa la tengo acá atrás, se abrió la horquilla de replicación, la helicasa está aquí, las SSB deben de estar por aquí, aunque no las puso este autor. Dirección del avance, dice acá abajo. Vamos de 5 a 3. Que esa es como lee la DNA polimerasa. Elongar quiere decir alargar. Dice, el complejo multiproteico formado por todas estas proteínas que mencionamos, incluidas las DNA polimerasas, viaja asociado a una horquilla realizando la replicación. Se conoce como replisomas, que ya lo había yo mencionado. Todas en conjunto son replisomas. Helicasas. Ya lo dijimos, enzimas que se unen al DNA una vez que está abierto en el origen y actúa propagando la separación o rompiendo los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Conforme hace eso, gasta ATP. La replicación y toda la síntesis de DNA requiere unas cantidades importantes de ATP. Hay proteínas ligantes de DNA monocatenario que dice evitan el reemparejamiento de la hebra. En eucariotas desempeñan esta función la proteína de replicación A. ¿Sí? Evitan el reemparejamiento, o sea, evitan la formación de los puentes de hidrógeno, son las SSB, proteínas estabilizadoras de cadena sencilla. Las topoisomerasas, muy importante, para aliviar la tensión de torsión que requiere. Dice, pues algún tipo de mecanismo giratorio, de lo contrario habría un superenrollamiento, ¿verdad? Si tiene por ahí su mamá o su abuelita o una tía, alguien que teja un pedacito de estambre, díganle si les puede obsequiar un pedacito y abran ustedes
las hebras del hilo que están formando el estambre. Si no hay de alguien que del otro lado le esté dando vuelta, se va a hacer bolas. A eso se refiere el superenrollamiento. Entonces las topoisomerasas van aliviando esta tensión delante de la horquilla. Ajá. Y de esta manera se marca decir hasta aquí ya se replicó. Lo demás lo vamos a ahorita para el siguiente paso, ¿verdad? Dice, este problema se resuelve gracias a las topoisomerasas. Entonces, en el ejemplo que les dijimos hace rato, si Pau está del otro lado ayudándome para que no se haga ahí bolas mi estambre, y yo soy la helicasa que estoy ahí jalando y separando, entonces las topoisomerasas, Karen, están ayudando aquí a disminuir esa tensión. Y aquí nos estamos viendo, aquí se formó una separación, dice, corta las dos hebras, las va separando. La primasa, que participa en la elongación, dice, produce cadenas cortas del RNA cebador, que ya lo habíamos dicho. En células eucariotas, como las de los humanos, la actividad primasa reside en una de las subunidades del ADN polimerasa alfa. Entonces, en nosotros, la ADN polimerasa alfa, por un lado, y también ya lo habíamos mencionado, que por un lado la DNA polimerasa alfa forma al cebador y por el otro lado polimeriza. La hebra adelantada o continua, por eso dice las DNA polimerasas son capaces de leer en dirección 5'3', ya se los he dicho en repetidas ocasiones, de tal manera que lo que dijimos, se forma una hebra continua o adelantada y una hebra en rezagada que da los fragmentos. Y aquí vean ustedes, tenemos otra vez la helicasa, aquí en esta sección, la topoisomerasa acá atrás, evitando el superenrollamiento, la cadena adelantada, esta que está aquí continua, porque va de 5' a 3'. Los fragmentos de Okazaki, vean la ligasa, está uniendo los fragmentos de Okazaki, y la DNA polimerasa está rellenando. Este cachito me faltó porque es donde se formó el bucle. Llega y lo rellena para que quede completamente igual. Las SSB son estas moraditas que impiden que se vuelva a formar en enlace por puente de hidrógeno. Y bueno, ya habíamos hablado de la hebra retrasada y los fragmentos de Okazaki. Vean aquí otra vez cómo se forma el bucle. Esta está más bonita. Acá atrás está la topoisomerasa en verde. Vean la hebra continua o adelantada. Y para que pueda copiarse la que va en sentido contrario, dijimos que se forma el bucle. Si lo que se copia es lo rojo, me da el fragmento de Okazaki. Faltó el pedacito este de aquí donde se cruzó. Bueno, después se rellena y se unen los fragmentos de Okazaki. Todo el conjunto, repito, todo el conjunto son replisoma. Entonces, ¿qué forma el replisoma? Las topoisomerasas, las helicasas, las SSB, las DNA polimerasa y todo lo que hemos mencionado. Esto es lo mismo. Otra forma de verlo. Les pongo muchos esquemas porque algunas personas como yo le entiendo más a este, pero a lo mejor alguien de ustedes se adapta más al otro autor y le entiende más a la otra, pero es lo mismo. Aquí están igual los fragmentos de Okazaki, las hebras progenitoras, la cadena continua y la discontinua por este lado. Vean, aquí se formó el bucle. Dice, tiene que haber maduración de los fragmentos de Okazaki. ¿Qué significa eso? Primero, eliminación de los cebadores. Cada vez que se copia un cachito y se forma un fragmento de Okazaki,
se forma también un cebador. Y la ligasa no va a unir los fragmentos con todo y cebador. Entonces, primero quitan al cebador. Acuérdense que el cebador, una vez que cumple con su función, lo degrada. Dice, hay elongación del fragmento adyacente para llenar con DNA el hueco dejado por el cebador. También ya lo había yo dicho, se va rellenando. Ya habíamos dicho, se elimina el cebador, hay unión o empalme de los extremos resultantes para dar una hebra continua. También ya lo había yo dicho, dejan de ser fragmentos y se unen. Participan las DNA ligasas. Acuérdense, ligar, unir. ¿Cómo participan? ¿Cómo unen? Formando enlaces fosfodiéster, como en todos los momentos hemos mencionado. Cuando se une un nucleótido con otro, se forma un enlace 3', 5' fosfodiéster. Dice, para rellenar con DNA el hueco dejado por cada uno de los cebadores, se hace esta elongación. No puede quedar hueco. Esto es lo mismo, ya para no estar repitiendo. Igual, pero en otra imagen. La verde, la hebra de DNA, la primasa, aquí como el verdecito, el cebador ya se lo tengo, entonces llega la DNA polimerasa y sintetiza. Se elimina el cebador aquí abajo y por último, ya hasta la imagen inferior, todos los fragmentos se unieron. ¿Qué pasó primero? Vean, un fragmento con su cebador, otro fragmento de Okazaki con su cebador. Le quitó los cebadores y lo unió convirtiéndolo en una cadena continua. Como es más trabajo, esta va un poquito rezagada. La continua es la adelantada. Igual, otra imagen de lo mismo. Y tiene que terminar, ya por último, para dejarlos ir. Terminación, es el final de la elongación. Termina con la replicación de los telómeros. Ojo aquí. Recuerden ustedes que los telómeros no codifican y que además son repetidos. Dice, acortamiento de los telómeros en la replicación. Telomerasa que alarga los telómeros. ¿Esto por qué razón? Bueno, muy importante. Cada ciclo celular, los telómeros pierden un cachito. Una ocasión a alguien se le ocurrió decir, pues si los telómeros se acortan cada vez que hay un ciclo celular, ¿qué tal si la elongación de los telómeros lleva a la inmortalidad? Pero no, muchachos, haciendo más estudios, se identificó que los telómeros quedan igual o incluso más largos durante el proceso de cáncer. Y la célula sí se hace inmortal, pero no es una célula sana. Por eso es que se pierde el control del ciclo celular en el cáncer, ahí los checkpoints no sirven y se acelera el ciclo celular, la célula hace lo que le da la gana porque se revela y en pulmón se empieza a secretar hormona de crecimiento cuando ahí no debe de haber porque debe de sintetizarse en la adenohipófisis y se pierde completamente el control. Pero en una célula sana hay por eso acortamiento de los telómeros. Y eso de la inmortalidad es muy cierto, al grado de que cuando una ocasión hace tiempo una señora murió de cáncer y dejaron su tumor fuera de ella y lo ponían en oxígeno y le daban nutrientes y la célula se reproducía y se reproducía y se reproducía. La señora ya no existía. Es la historia de Gila, una mujer afroamericana que tenía cáncer de mama y
esta característica tenía su tumor. Ya si luego quieren leerlo como dato cultural, está interesante. Los familiares de la señora reclamaban, querían que se les hiciera un pago porque estaban haciendo experimentos con el tumor de su familiar. Entonces, por eso es importante que los telómeros sí se acorten. Bueno. Entonces, dice el RNA, componente de la telomerasa humana, por eso se llama HTR, porque es RNA de la telomerasa humana. Dice, tiene 450 nucleótidos, entre los que hay una secuencia rica en citosinas. De 5', 3', citosina, 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 uracilo, adenina, adenina. Todo esto quiere decir que es DNA telomérico. Dice, es complementaria y antiparalela, igual que el resto. Entonces, la antiparalela, pues va a tener esta secuencia, ¿verdad? GGG, CCC se complementa con GGG, U, porque es RNA, con A y así sucesivamente. Entonces, dice, en ausencia de telomerasa, a medida que las células se van dividiendo y envejeciendo, sufren un proceso permanente de acortamiento de sus telómeros. Hasta aquí, ¿dudas, comentarios, chicos? No, doctora. No, Doctora. La grabación se ha detenido. Por hoy le vamos a dejar hasta aquí. Mañana continuamos con replicación y traducción. Por favor, lean. Vamos a hacer un ejercicio de bueno, de los temas que hemos visto. La próxima semana, el martes, hacemos examen hasta terminar. Yo creo que lo hacemos hasta ciclo celular nada más. Y el siguiente lo hacemos a partir de replicación en adelante. Chicos, los dejo ir para que vayan a su siguiente clase. Que tengan linda tarde y dulces sueños. Gracias. Gracias, Gracias, doctora. Igualmente. Adiós. Igualmente. Gracias. Hasta luego.